El 24 de marzo de 1976, Argentina entró en uno de los periodos más oscuros de toda su historia. Durante 7 largos años, una dictadura cívico-militar impuso un plan sistemático que, literalmente, transformó al país para siempre. Hoy vamos a desarmar y analizar las claves políticas, económicas y sociales de ese proyecto. Y esta pregunta nos va a guiar durante todo este recorrido. Porque lo que pasó acá no fue solamente un cambio de gobierno por la fuerza, no. Fue un proyecto de demolición, una reingeniería social, económica y cultural que se llevó a cabo con una metodología de terror. La idea no era reconstruir nada, sino desmantelar. A ver, paremos un segundo acá. Es fundamental entender que el golpe del 76 no apareció de la nada, no fue un rayo en un cielo sereno. Fue la culminación, la parte más violenta, de décadas de inestabilidad. Y más importante todavía, fue la oficialización de una represión que ya estaba en marcha. Grupos como la AAA, que actuaban con el amparo del Estado, ya secuestraban y asesinaban. Ojo, el golpe no inventó el terror, lo sistematizó y lo convirtió en la política oficial del Estado. Bueno, para poder entender la magnitud de este proyecto, vamos a seguir este recorrido. Primero, vamos a analizar el contexto, después la arquitectura de ese plan represivo, su verdadero proyecto económico, las formas específicas de violencia de género, el asalto a la cultura y a la educación, y vamos a cerrar con la lucha por la memoria que, bueno, llega hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo era esa Argentina que llegó al 24 de marzo? Era un país completamente convulsionado. Había una conflictividad social enorme, una crisis económica profundísima y una violencia política que no paraba de crecer. El golpe, claro, se presentó a sí mismo como la única solución para restaurar el orden, pero en realidad fue la imposición de su propio orden, a través de un terror infinitamente mayor. Una vez que tomaron el poder, la Junta Militar puso en marcha lo que llamó el proceso de reorganización nacional. Prestemos atención a esas palabras. No hablaban de gobernar, sino de reorganizar, o sea, de refundar el país desde sus cimientos. Y para eso, la violencia no fue un exceso o un efecto secundario, no. Fue la herramienta central de un plan metódico, clandestino y masivo para aniquilar cualquier forma de oposición política, social o sindical. Y acá hay un concepto que es clave para entender todo: terrorismo de Estado. Esto es crucial. No fue una guerra entre dos bandos. Fue el Estado, con todo su aparato de inteligencia, sus fuerzas armadas y de seguridad, puesto al servicio de secuestrar, torturar y desaparecer a miles de sus propios ciudadanos y ciudadanas. Y todo operando en la clandestinidad más absoluta y por fuera de cualquier ley. Y la maquinaria de este terror se desplegó en una red de aproximadamente 800 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Lo más escalofriante de este número es que muchos de estos centros no estaban en lugares remotos, en el medio de la nada, no. Funcionaban en comisarías, en cuarteles, en edificios públicos en medio de las ciudades, a la vista de todos. El terror se instalaba no solo en la víctima, sino en toda la sociedad que intuía, que escuchaba, que temía. Dentro de esos centros, el objetivo iba mucho más allá de la tortura física para sacar información. Se aplicaba un proceso calculado de deshumanización. Quitarle a la persona su nombre, su vista, su ropa, sus lazos. Era una cirugía metódica para aniquilar su subjetividad, para reducirla a un cuerpo sin identidad antes de su eliminación final. Se buscaba destruir a la persona antes de matarla. Y esto nos lleva a la cifra. Frente a los discursos negacionistas que hoy intentan minimizar la masacre, esta diapositiva es una herramienta brillante. Demuestra que la cifra de 30.000 desaparecidos no es un invento. Es una bandera de lucha y una estimación con muchísimos fundamentos históricos. Nunca vamos a saber el número exacto, porque los genocidas quemaron y ocultaron los archivos. Pero ya en plena dictadura, fuentes tan distintas como el periodista Rodolfo Walsh, la Embajada de Estados Unidos o la inteligencia chilena hablaban de decenas de miles de víctimas. Los 30.000 representan la magnitud del genocidio. Ahora, pasemos a la otra cara de la moneda, que es inseparable del plan de terror, el proyecto económico. Porque es imposible entender la represión si no entendemos para qué se reprimió. La violencia fue la condición necesaria para imponer por la fuerza un modelo económico que beneficiaba a una minoría, a costa de la destrucción del aparato productivo y los derechos de las mayorías. Miren el contraste que muestra esta diapositiva entre la promesa y la realidad. El discurso público hablaba de una economía productiva, pero la política real, con la famosa bicicleta financiera, premiaba la especulación. Hablaban de achicar el Estado, pero lo usaron para estatizar las deudas de empresas privadas amigas del poder. El resultado, claro, fue la destrucción de gran parte de la industria nacional y el desplome brutal del salario de los trabajadores. Y esta gráfica lo muestra de una forma contundente, casi brutal. En solo 7 años, la deuda externa se multiplicó por casi 6. Pasó de $7.800 millones a $45.000 millones. Fue literalmente una hipoteca sobre el futuro del país. Una carga que, bueno, tiene consecuencias económicas y sociales que se extienden hasta el día de hoy. Entonces, ¿a dónde fue a parar toda esa plata? La cita del historiador Felipe Pigna, basada en datos del Banco Mundial, es la prueba irrefutable. No se usó para construir escuelas, ni hospitales, ni fábricas. Se fugó del país. Se usó para pagar intereses de la propia deuda y para comprar armas. Y el punto crucial es este, y quiero que quede clarísimo. El endeudamiento no fue un error. Fue el mecanismo para facilitar un saqueo planificado. Para desarrollo, para producción, nada. Y si nos preguntamos quiénes fueron las principales víctimas de la represión, este gráfico nos da la respuesta y conecta todo. Más del 30% eran obreros y delegados sindicales. Más del 20% estudiantes.
Esto no es ninguna casualidad. Para poder imponer ese modelo económico de saqueo, era indispensable descabezar al movimiento obrero organizado y acallar a la juventud que era crítica y que estaba movilizada. El terror tenía un objetivo de clase muy claro. Ahora, tenemos que abordar una de las dimensiones más crueles y que fue sistemáticamente silenciada durante mucho tiempo: el uso deliberado de la violencia sexual como un arma de guerra contra los cuerpos, específicamente de las mujeres y de las identidades disidentes. Y esto es fundamental. Los crímenes sexuales en los centros clandestinos no fueron excesos o la acción de represores fuera de control. No, fue una práctica sistemática, una tecnología de tortura específica. El cuerpo de las mujeres se convirtió en un territorio de castigo por su militancia política, pero también por haber desafiado los roles de género tradicionales que la dictadura buscaba reimponer. Las formas de esta violencia fueron múltiples y planificadas. Iban desde la humillación constante y la desnudez forzada para quebrar la moral, hasta la violación como una forma más de tortura. Pero llegó a su punto más atroz con la instrumentalización de la capacidad reproductiva, obligando a las detenidas embarazadas a llevar sus embarazos a término en condiciones infrahumanas para luego robar a sus bebés. Este es uno de los crímenes más aberrantes y distintivos de la dictadura argentina. El plan de la dictadura no se limitó a los cuerpos y la economía. También libró una batalla por las mentes. Sabían que para que su proyecto refundacional tuviera éxito, debían controlar qué se pensaba, qué se leía y sobre todo qué se enseñaba en las aulas. Y acá es donde el plan entró de lleno en el mundo de la educación. Más de 600 docentes, maestros y profesores fueron detenidos desaparecidos. Este número representa el altísimo precio que pagó la comunidad educativa por su compromiso, por atreverse a enseñar a pensar críticamente. Cada docente desaparecido era un mensaje de terror para todos los que quedaban en las aulas. ¿Qué era considerado subversivo? Imaginemos un Estado con tanto miedo a las ideas que consideraba peligroso un cuento infantil sobre la solidaridad, o que un docente promoviera el pensamiento crítico sobre la realidad. Su objetivo era explícito: formar individuos obedientes y erradicar cualquier forma de cuestionamiento. Y así llegamos al presente, porque el fin de la dictadura no fue el fin de esta historia. Ahí se abrió la etapa más larga y compleja, la lucha por la memoria, la búsqueda de la verdad y la exigencia de justicia, una batalla contra el olvido que se libra hasta el día de hoy. Y una pregunta clave, sobre todo al pensar en los crímenes de violencia sexual, es: ¿por qué hubo un silencio tan largo y tan denso? ¿Por qué las sobrevivientes tardaron décadas en poder poner en palabras el horror que vivieron, y más todavía, en ser escuchadas por una sociedad y una justicia que no estaban preparadas para hacerlo? La respuesta está en esta combinación de barreras. Por un lado, el estigma social que culpabilizaba a la víctima. Por otro, obstáculos legales insólitos, como una ley que consideraba la violación un delito contra el honor de la familia y no contra la persona. Y, fundamentalmente, lo que las expertas llaman falta de audibilidad, una sordera social y judicial. Para que una víctima hable, tiene que haber alguien dispuesto a escuchar y a creer. Y eso tardó décadas en construirse. Lo que nos lleva a esta reflexión final, dirigida especialmente a quienes día a día están en un aula. Frente a los discursos que hoy buscan negar, relativizar o justificar el terrorismo de Estado, el rol de la educación es más fundamental que nunca. ¿Cómo transformamos esta historia en una herramienta pedagógica para defender la democracia y los derechos humanos en el presente? Comprender este periodo en toda su complejidad no es solo un ejercicio de memoria, es un acto de ciudadanía. Es la principal herramienta que tenemos para sostener el pacto democrático del nunca más, no como un eslogan vacío, sino como un compromiso activo y vigilante con el futuro. Si esta revisión les interesó y quieren profundizar, les recomendamos seguir el canal Panza Arriba en YouTube, Instagram y Facebook, y también explorar la obra fundamental de historiadores como Felipe Pigna, Pupina Plomer y Pablo Borda. Gracias por acompañarnos.